Cordial saludo, estimada tutora y compañeras. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este espacio. Somos las estudiantes del curso de Neuropedagogía número 15. En este espacio, pues, nos disponemos a visualizar el video del Seminario Internacional de Neuropedagogía, el nuevo paradigma educativo del siglo XXI. Este grupo está conformado por las estudiantes Angie Quiroga, Diana Pedraza, Jennifer Ayala, Jessica Quintero y quien les habla, Cristal Andrea Lindart. Esperemos este espacio sea enriquecedor para cada una de nosotras. Y ahora la segunda ponencia la dictará la neuropsicoeducadora Rosana Fernández Coto, profesora de inglés, máster en programación neurolingüística, neuropsicoeducadora, diplomada en neuropsicología del aprendizaje y en psicología positiva, autora de libros como Cerebrando el aprendizaje, Cerebrando las emociones y neuropedagogía, diplomada en neuropsicoeducación y en trastornos del aprendizaje. Realizó un posgrado en historia inglesa y desde el año 1999 es examinadora internacional de la Universidad de Cambridge. Ha dirigido diversas instituciones y en la actualidad es directora de la Asociación de Neuroaprendizaje Cognitivo, EANE, República Argentina, donde coordina, entre otros cursos, el coaching en neuropedagogía y realiza la coordinación de diversos cursos a distancia. Coordina y dicta la diplomatura en neuroaprendizaje en la Universidad de Belgrano, en la República Argentina, en Buenos Aires y Córdoba. Y en Chile, con la coordinación de CREActiva. Investigadora, consultora catedrática, escritora y conferencista internacional. Ha ofrecido seminarios, cursos y talleres en distintos lugares de la Argentina, Uruguay, Chile y México. El tema que desarrollará Roxana se llama Neuropedagogía, el nuevo paradigma educativo del siglo XXI. Los contenidos de los cuales escucharemos a Roxana hablar serán: ¿qué es la neuropedagogía? La neurobiología del aprendizaje. Sugerencias para que el cerebro aprenda mejor. Crear aulas emocionalmente saludables. Brindar los estímulos adecuados para que esto suceda. Promover el descubrimiento de talentos. Evitar el piloto automático. Mantener el cerebro en forma. Bueno, con ustedes, Rosana Fernández Coto. Bueno, muy bien, acá tenemos la agenda y vamos a arrancar con qué es la neuropedagogía, de dónde surge. Obviamente la neuropedagogía es una disciplina que se desprende de las neurociencias. Así, en forma muy general, podemos decir que las neurociencias estudian la estructura y funcionalidad del cerebro y del sistema nervioso central. Ya en la segunda mitad del siglo pasado, las neurociencias se unieron a la psicología, que estudia la conducta y procesos mentales, y conformaron lo que llamamos neurociencia cognitiva. O sea, ¿qué es lo que hace la neurociencia cognitiva? Estudia las bases neurológicas de los procesos cognitivos. O sea, en qué áreas, en qué regiones, en qué módulos, en qué estructuras cerebrales se generan y se potencian los procesos cognitivos. Por supuesto que el cerebro es un sistema y trabaja en sistemas, no es un lugar solo focalizado. Pero ¿cómo es que podemos atender? ¿Cómo es que podemos percibir? ¿Cómo es que podemos recurrir a la memoria? ¿Cómo es que podemos poner en práctica nuestras funciones ejecutivas más humanas y más complejas? Esto es lo que estudia la neurociencia cognitiva
cuyo uno de los padres más importantes fue Alexander Luria. Luego la neurociencia cognitiva se une con la pedagogía y así es como se conforma la neuropedagogía. O sea, que la neuropedagogía toma la teoría de la neurociencia cognitiva, esto de cuáles son las bases neuronales donde se generan y se desarrollan los procesos cognitivos, y se pregunta, con todo esto que ahora sabe la neurociencia cognitiva basada en las neurociencias, ¿cómo me puede servir para mejorar mi práctica profesional áulica? ¿Qué puedo hacer con todo esto que ahora las neurociencias está descubriendo para enseñar mejor y que los alumnos aprendan mejor, entre comillas, porque después vamos a ver otra vez este concepto como lo trabajó Javier? Por supuesto que todo esto tuvo un auge mayor a partir de los años 80, yo diría de los 90. ¿Por qué? Y porque antes en neurociencia como en medicina se estudiaban los cerebros, en este caso, post-mortem. Ya era tarde para la persona que había fallecido. Y en psicología y en pedagogía, ¿a través de qué? A través de observaciones. O sea, aparecía una teoría, una estrategia, una escuela, la poníamos en práctica. ¿Funcionaba? ¿No funcionaba? Funcionaba a medias, y así es como íbamos aprendiendo, a través de la observación. Así es como, por ejemplo, cuando estuvo muy en boga la psicogénesis, fue fabulosa para algunos, y para otros, por ejemplo, los disléxicos leves se convirtieron en disléxicos graves. Pero así aprendíamos nosotros, los docentes. O sea, esto ensayo y error. Lo pongo en práctica, en el primer momento son todas la octava maravilla, todas las cosas nuevas que aparecen. Y después nos damos cuenta que con algunos funcionan, con otros no, con otros funcionan a medias, y así aprendemos a ser eclécticos. Pero ¿qué pasó a partir de los años 80 y 90? Hubo una gran explosión tecnológica que permitió hacer nueva aparatología, tener nuevos escáneres cerebrales. Y esto nos permite ver qué sucede en el cerebro de las personas cuando perciben, cuando atienden, cuando reaccionan, cuando sienten, cuando aprenden, etcétera, etcétera. Y no solamente con personas con trastorno, sino una persona con un cerebro sano, qué sucede, cómo funciona. En realidad, en la síntesis sería cómo aprende el cerebro. La nueva aparatología a través de las neuroimágenes, aparte de favorecer mucho todo lo que sea la parte de medicina, hace que los educadores podamos empezar a ver cómo aprende el cerebro. Por eso podemos decir que la neuropedagogía estudia el cerebro desde esta perspectiva, como órgano del aprendizaje. ¿Y cuál es el fin? El fin es contribuir a que cada persona pueda desarrollar sus potencialidades cognitivo, intelectuales y cognitivo-emocionales al máximo. Porque como dijo Javier, todos podemos aprender, todos tenemos capacidades y habilidades. El rol del profesor ha cambiado rotundamente. Ahora es un facilitador para que todas estas potencialidades puedan llegar a su máximo. Cuando hablo de competencias intelectuales, por supuesto estoy hablando de los procesos cognitivos más académicos, como puede ser percibir, atender, utilizar la memoria, etc. Y cuando hablo de procesos emocionales, estoy hablando de algo que nos vamos a dedicar a la tarde, que tiene que ver con todas las habilidades y capacidades emocionales, personales y sociales. Muy bien, no sé si conocen a este señor. Este señor es contemporáneo nuestro, es el doctor Eric Kandel, premio Nobel del año 2000. 2000, hace solo 16 años. Fue el primero en comprobar que cada vez que, pongámoslo entre comillas, aprendemos, y ahora vamos a ver por qué lo ponemos entre comillas, nuestro cerebro se modifica. O sea, en realidad fue el primero en comprobar que la neuroplasticidad es la base del aprendizaje, que podemos aprender y que el cerebro es el órgano del aprendizaje porque es plástico, flexible, porque continuamente está cambiando con cada nueva vivencia y aprendizaje que tenemos. En algún momento quizás después les comente, en algún momento tengamos tiempo de cómo descubrió esto, que lo descubrió con un animalito que tiene solo 20.000 neuronas y le fue mucho más fácil
ver todo este proceso de cambio. ¿Y qué nos dice el doctor Kandel? Nos dice, las neurociencias modernas invitan a los educadores a repensar el aprendizaje. De esto que ya venía hablando Javier. Tenemos que repensar el aprendizaje. El docente hace un tiempo era el portador de la información fáctica. Cuando quería saber algo, el alumno, que era alumno, sin luz, alumno, ahora hay estudiantes capacitándose, le preguntaba al profesor. Ahora esa información fáctica, haciendo un clic en Google, ya la tiene. O sea que obviamente nuestro rol ha cambiado completamente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos a ir analizando todas estas cuestiones. A la resignificación del aprendizaje, de lo cual habló bastante Javier, yo voy a retomar un poquito más. A la innovación de los sistemas educativos, a la calidad de la educación y del educador, y principalmente hacia el desarrollo humano, con mayúsculas. Vamos a tomar la primera, y yo les voy a hacer algunas preguntas que ya me van a saber contestar porque las contestó Javier en su charla. A ver si aprendieron. Vieron que dice él, vamos a interactuar, que si nosotros no lo hacemos, no aprendemos, y es así. Entonces vamos a pasar a la primera. ¿Qué es aprender? ¿Cómo ha cambiado esto de aprender? Bueno, la primera pregunta es, cuando el docente da clase, o sea, cuando el docente explica algo, ¿los alumnos aprenden? Las respuestas pueden ser no, nunca, a veces, siempre. ¿Quién elige la C? Nadie. ¿Quién elige la B? Unos cuantos. ¿Y la A? Menos. Y algunos no se animaron a decir nada. Y yo le diría que desde mi punto de vista personal, la respuesta estaría entre la A y la B. Cuando explicamos algo por primera vez o cuando damos los desafíos, los estímulos para que esa persona vaya entendiendo, es precisamente esto lo que hace, entender, pero no aprende. Para que algo sea aprendida de una, digamos, tiene que haber un gran estímulo emocional, un gran impacto emocional. Si hubo un gran impacto emocional, puede ser que haya aprendido, porque ahí ese aprendizaje va a quedar consolidado en una red neuronal potente. Pero en general, la primera vez que hablamos de un tema, que presentamos un tema, que damos desafíos, se puede llegar a entender, pero no aprender. Para aprender hay que hacer, hay que repetir. Esto ya lo venía diciendo Javier, ¿sí? O sea, en la clase cuando explicamos algo, muy rara vez se aprende. O cuando exponemos a alguien por primera vez a algo. ¿Qué va a pasar en esa circunstancia? Y se va a formar una red neuronal muy débil, esto de que hablaba Eric Kandel, que cada vez que entendemos algo, un grupo de neuronas se forma, o sea, cada entendimiento, cada vivencia se ve ilustrada en el cerebro a través de una red neuronal, pero esa red neuronal va a ser muy débil. Si no la practicamos, si no la hacemos, si no la repetimos, esa red neuronal se desaparecerá y se va a producir lo que llamamos neuroplasticidad negativa. No porque sea malo, sino porque se desarma. A veces es bueno, porque a veces aprendemos mal y tenemos que desaprender para volver a aprender. Pero mire qué trabajo que tiene el cerebro cuando aprende algo mal, cuando realmente lo aprende y está mal, que tiene redes neuronales consolidadas, tiene que desarmar esas redes y volver a armar redes nuevas con el aprendizaje correcto. Por eso cuando aprendemos algo mal, miren todo el esfuerzo neurofisiológico que tiene que hacer. Bien, la otra pregunta, que seguramente también me la van a responder rápidamente por todo lo que dijo Javier, es, ¿tener buenas notas significa haber aprendido? O sea, ¿podemos decir que el buen alumno o el mejor alumno es el que más aprendió? Javier les decía, si nosotros ahora nos dan las cosas que nos dieron cuando estuvimos en la universidad o en secundaria incluso, y nos dan algunas evaluaciones, pocos las vamos a poder realizar.
Y yo recuerdo un montón de veces haberme sacado la nota máxima en evaluaciones, cuando me la entregaron, y cuando leía lo que había puesto, decir, ¿esto puse yo? ¿Cómo sé? En realidad no sé nada, porque ya ni me lo acordaba. Entonces, ¿qué es aprender? Esto también es un parafraseo de todo lo que vino diciendo Javier, y después lo vamos a ver desde el punto de vista neuro, ¿no? Pero si uno aprende, significa que la información se guardó en su memoria y que puede ser evocada en el momento oportuno, de acá 5 años, de acá 10 años, no en el momento del examen. Porque hay un tipo de memoria que se llama memoria de plazo intermedio, que mi amiga la doctora Amanda Céspedes dice es cuando uno aprende de mentiritas. Es cuando va a dar el examen y se saca muy buena nota y después ya no se acuerda más. Esa es memoria de plazo intermedio. Para que realmente hayamos aprendido algo, tiene que haber pasado a la memoria de largo plazo. Y pasa la memoria de largo plazo cuando cuando tenemos todos nuestros sentidos y nos involucramos totalmente. Por supuesto, una de las primeras cosas para que eso suceda es que el desafío que nos proponen o que se nos presente sea motivador, nos entusiasme. Bien, pasamos a al segundo ítem. ¿Hacia dónde vamos? A la innovación de los sistemas educativos. Que como dijo Carolina y como dijo Javier, empieza con la cucharita, pero con algo tenemos que empezar. Y tenemos que pasar, porque el qué lo venimos viendo, pero tenemos que pasar un poquito más al cómo. A ver. Esto es lo que siempre se decía y lo que mencionó Javier. La educación nos prepara para el futuro. Porque si yo pregunto a un educador tradicional, ¿para qué sirve la educación? Y te prepara para el futuro. Sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a ser el futuro? La otra pregunta es, ¿qué habilidades van a ser importantes dentro de 15 años? Cuando seguramente las personas a las cuales le estamos enseñando ahora van a tener trabajos que ni siquiera existen en este momento. Una colega dice siempre, a mí lo que más me preocupa no es que la escuela no enseña a pensar. Lo que más me preocupa es que la escuela enseña a no pensar. Si seguimos haciendo preguntas sobre los qué, enseñamos a no pensar, a dar respuestas reactivas. En Argentina, y creo que esto es algo mundial, o por lo menos bastante generalizado, más del 50% de las preguntas en exámenes universitarias se refieren a terminología. O sea, ¿cómo se llama tal y tal cosa? ¿Qué sucede cuando pasa tal y tal cosa? O sea, a los qué. ¿Sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en vez de preguntar ¿cuál es el resultado de este problema? Que aplicando una fórmula que aprendí de memoria lo puedo sacar enseguida. Preguntara, el resultado de este problema es 4.950. Muéstrame 2 o 3 procedimientos por los que podés llegar a este resultado. ¿Qué pasaría si en lugar de preguntar ¿quién fue el primer jefe de Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata y en qué año? Que es todo reactivo. Dijera, ¿cómo llegó Bernardino Rivadavia a ser el primer jefe de Estado en 1826? Por ejemplo. ¿Qué pasaría si en lugar de decir a las personas, todavía me sale decir alumnos, pero no me gusta para nada la palabra, a los educandos, si les dijera, en lugar de contestar preguntas sobre, en este caso, neurobiología del aprendizaje, les dijera, elabora 5 preguntas, porque como decía Javier, las preguntas son poderosísimas. El que sabe hacer una buena pregunta sobre un tema, seguramente lo entendió mucho mejor que el que lo sabe responder, quizás reactivamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no evaluar diciendo, hagan 5 preguntas, con la cantidad que quieran, donde me demuestren que realmente entendieron el tema?
esto de ser periodistas, de hacer preguntas es importantísimo, las preguntas son muy poderosas. Como decimos siempre, ¿no? Un profesor no es el que tiene todas las respuestas, sino el que sabe hacer preguntas, ¿sí? Para que el otro después busque sus respuestas. Y también, ¿en qué es la sinapsis? Que en realidad acá estoy fijándome un poquito más en el cómo, porque podría explicar, es una pregunta cualquiera, son todos ejemplos, ¿no? ¿Por qué no insto a que mis alumnos utilicen herramientas mentales? ¿Qué son herramientas mentales? Son todas aquellas cosas que me van a ayudar a recordar algo significativamente. O sea, yo puedo decir, la neurona está compuesta por un cuerpo o soma que tiene dendritas y después tiene un axón, que es una prolongación más larga, etc. Bueno, podría explicar una explicación muy técnica. Basada en esto, por ejemplo, podría decir, este es el axón, cada vez que se comunica una neurona con otra, un impulso electroquímico despide neurotransmisores, que son compuestos químicos, que son tomados por las dendritas de la otra neurona. Pasa por el soma, por el cuerpo neuronal, sale por el axón. El axón se comunica con las dendritas de otra neurona. Pasa por el soma, sale por el axón, etcétera, etcétera. Y así se va formando la red neuronal cada vez que entendemos, aprendemos algo, cada vez que vivenciamos algo. Entonces, en vez de explicar esto, que quizás me lo olvide en 2 minutos, yo una vez le dije a un grupo de una universidad, digo, ¿cómo explicarían algo a un chico de básica, de secundaria, pero para que lo recuerde con respecto a esto? Y miren lo que hicieron, esta herramienta mental. Dijeron, neurona, neuronita. A ver, el que lo conoce que me acompañe, porque algunos de las personas que estuvieron conmigo lo conocen. Neurona, neuronita, neurona con axón, soma con dendritas, sinapsis a montón. E incluso lo hicieron con su cuerpo, esto de pasarlo por todos lados, ¿no? Esto de tomar, por ejemplo, la mano como neurona, el soma, las dendritas y el axón, ¿sí? Entonces, neurona, neuronita, neurona con axón, soma con dendritas, sinapsis a montón. Y la sinapsis se hace acá, porque del axón pasa a la dendrita. Porque muchas veces cuando preguntamos, son las 2 neuronas, ¿cómo hacen conexión? Hacen así o así, es acá. Sale del axón, pasa a la dendrita, pasa por el soma, el axón pasa a la otra dendrita y así se va formando la red neuronal cada vez que se modifica nuestro cerebro con la neuroplasticidad, cuando entendemos y aprendemos algo. Entonces, fíjense cómo pasamos más al cómo, al hacer, al involucrarnos completamente. Vamos al tercer ítem. ¿Hacia dónde vamos? A la calidad de la educación y del educador. Y acá voy a tomar como palabra clave el reconocimiento en sus distintas acepciones. Por empezar, vemos que la palabra reconocer es un palíndromo. ¿Por qué? Se puede leer al derecho y al revés, ¿no? Es algo que reconozco, vuelvo a ver y vuelve hacia mí, ¿sí? La primera acepción podría ser darse cuenta. Reconocer algo es darse cuenta. Y en este caso, darse cuenta de la importancia del rol neuropedagógico del educador. Esto es algo que ya mencionó Javier. La pregunta es, ¿sería posible que un especialista en cardiología no conociera cómo funciona el corazón? ¿Sí o no? ¿Cuál es el órgano encargado de procesar el aprendizaje? ¿Cómo es posible que un especialista en aprendizaje no sepa cómo funciona el cerebro? O sea, hay gente que cuando presento esto me dice, pero hasta ahora no conocíamos mucho del cerebro y mal que mal aprendimos. Eso diría yo, mal que mal. ¿Cuántos han quedado en el camino? ¿Cuántos, a pesar de no tener ningún trastorno ni nada, no se sienten motivados, no se sienten incluidos en el sistema? ¿Cuántos estudiaron algo que del todo no les gustaba, lo que no les permitió después ser felices? Porque para ser personas felices tenemos que hacer lo que nos gusta, tenemos que desarrollar nuestras potencialidades. ¿Cuántos han quedado en el camino? ¿Y cuántas cosas no hemos hecho por esto? Entonces, ahora que tenemos las herramientas, utilicémoslas.
La segunda acepción de reconocer, volver a conocer, reconocer. Volver a conocer para apelar a los educandos de hoy. Y esto también tiene que ver mucho con lo que dijo Javier. Nos guste o no, la era digital llegó para quedarse. Y los que, no hay muchos, pero que tienen mi edad o los que somos inmigrantes digitales, esto nos cuesta, pero nos vamos a tener que adaptar. También esto, de casualidad, lo había mostrado Javier, que dice, quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Por eso esto de volver a conocer, de reconocer. Y enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano, dice Leslie Hart. Entonces, como educadores, ya es como que no tenemos vuelta atrás, ¿no es cierto? ¿Todos podemos aprender? Todos, con trastornos de aprendizaje, sin trastornos de aprendizaje. Entonces la pregunta es, ¿por qué algunos no aprenden? ¿O por qué se aprende tan poco en la escuela? De acuerdo a lo que dijo Javier y a lo que estoy diciendo yo, porque volvemos a repetir, si vuelvo a todos los temas que tuve durante la educación básica, primaria, incluso en la universitaria, la mayoría no me los acuerdo. Bueno, una de las respuestas que a mí más me gusta es una que da la doctora Rita Dan, que dice, si un niño o un adolescente o un adulto no puede aprender de la manera que enseñamos, y quizás debemos enseñarle de la manera que él puede aprender. Porque si todos pueden aprender y no se aprende, ¿qué pasa? ¿Sí? Volvemos al término reconocer, y la tercera acepción es revalorar el rol del educador, que de esto también habló Javier. Como nosotros sabemos que hace un tiempo el educador era el docente, ¿no es cierto? Justamente por eso, porque era el portador de la información fáctica, era el que sabía. Ahora ponemos un dedito en Google y sabe mucho más que nosotros, no necesitan recurrir a nosotros. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que hacer para volver a revalorizarnos? Cambiar nuestro rol, apuntar más a los cómo, ver un poquito más cómo aprende el cerebro, para llegar a hacer esto que nunca debimos dejar de hacer. Dice, en Japón, el único profesional que no precisa reverenciar al emperador es el profesor, pues según los japoneses, en una tierra donde no hay profesores, no puede haber emperadores. O sea, somos una pieza fundamental. Lo importante es que nos adaptemos y lo sepamos hacer. Bueno, el cerebro está genéticamente preparado para aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo no le enseñe, el cerebro va a aprender. Si yo estoy en una jungla, algo voy a aprender. No va a ser de la calidad del aprendizaje en un lugar donde haya un entorno cerebro compatible, donde el profesor sea cerebro compatible, pero algo voy a aprender, ¿sí? Pero ¿de qué va a depender la calidad de la educación? Y justamente y en gran medida, aparte, ni que hablar de la familia, ¿no? Pero va a depender de la calidad del educador, ¿sí? Y cuando hablamos de la calidad del educador, ya no hablamos más de la información fáctica que aporta, sino de los estímulos que presenta a los educandos para que ellos aprendan. O sea, cómo los expone, la utilización de preguntas que son poderosísimas, la utilización de imágenes que ya vamos a ver. Siempre dijimos que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Pero también sabemos que las imágenes apuntan más a la parte del hemisferio derecho del cerebro, que lo tenemos un poco descuidado. O sea, los recursos que utilicemos. Que repitamos esos recursos y que esos recursos sean variados. Porque si yo repito siempre de la misma manera, voy a estar llegando siempre al mismo tipo de cerebro. Siempre a un estilo de aprendizaje. O sea, la idea está en repetir, pero repetir con novedad. Y de eso vamos a estar hablando un poquito ahora. Bueno, y la última, que es, vamos principalmente hacia el desarrollo humano, es el tema que voy a trabajar a la tarde, que se va a basar fundamentalmente en qué queremos, sobrevivir
o aprender y trascender. Este lo dejo para mi ponencia de la tarde. Entonces, en resumen, ¿qué es aprender? Ya dijimos que es poder utilizar aquellas cosas, información, lo que sea en el momento oportuno. Una explicación más general puede ser, es un proceso que genera cambios duraderos, por eso en el momento en que lo necesitamos, no en el momento del examen, que ocurren en un individuo a nivel neuronal, mental, cognitivo y conductual como resultado de la experiencia, permitiendo su adaptación al entorno. Todos estos cambios, el aprendizaje es cambio, el cambio es estresante, pero el que no se anima a salir de la zona de confort nunca va a llegar a la magia, ¿no es cierto? Entonces, es necesario producir todo esto para realmente haber aprendido. Bueno, antes de seguir adelante, como igual nos falta un poquito más, pero como resumen de esta primera parte, les voy a mostrar un pequeño video para que me respondan esta pregunta. ¿Qué necesita el cerebro para aprender? Aunque ya la venimos contestando, creo que a través de las imágenes vamos a apelar un poquito más al hemisferio derecho para que nos quede. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué necesita el cerebro para aprender? Repetir, repetir, repetir. La primera vez se va a formar ese puente, esa red neuronal, muy débil. Si no, repito, esa red neuronal no se va a consolidar y ese aprendizaje no se va a consolidar. Pero falta la otra parte. Ahora vamos a ver cuál es. Fíjense cómo funciona la memoria una vez que finalizó el aprendizaje. Acá, un día después del aprendizaje, ya me olvidé del 80%. Obviamente va a depender del contenido, del impacto emocional que tenga ese aprendizaje, pero eso es lo que generalmente ocurre. Miren con repasos. Miren con repaso cómo va subiendo esto. ¿Sí? Entonces, repetir. La base del aprendizaje es la neuroplasticidad. Para que esta neuroplasticidad, esta modificación cerebral se dé, tenemos que repetir. El aprendizaje es una nueva relación que se crea entre neuronas. Y recordar es mantener esa relación socialmente activa. Para que yo pueda recordar, tengo que volver a repetir ese circuito neuronal. A ver, ¿qué se aprende más rápidamente y en forma permanente? ¿Qué les parece, de acuerdo a todo esto que estuvimos viendo? ¿Qué es algo que aprendo enseguida, inmediatamente? ¿Tendrá que ver algo que me explica una docente por primera vez? A menos que me interese demasiado y tenga un impacto emocional, no. ¿Con qué tendrá que ver? Muy bien, con la motivación, con la utilidad, motividad, iba a decir, mezclé las dos cosas que me dijeron. Y fundamentalmente con lo que tenga que ver con mi supervivencia. Si yo sé que algo es peligroso para mí, me voy a cuidar y lo voy a aprender de una sola vez. Después tendrá que ver con lo emocional, con el gran impacto emocional. Y finalmente con el aprendizaje académico. Por eso, lo académico lo tenemos que dar lleno de emoción y mostrándole la significatividad y la utilidad que tiene, porque si no, no lo voy a aprender, me lo voy a olvidar. A ver, necesito que todos lean juntos la diapositiva que sigue. ¿Puede ser? Arrancamos. 1, 2, 3. ¿Sabías? ¿Lo ven? ¿Lo ven? El primer él de esta frase que no lo leyó nadie. Si no es importante, significativo para el cerebro, no le va a prestar atención, lo va a aprender de mentiritas para el examen, pero en realidad no lo va a aprender. Si yo le digo, ¿cuál es la raíz cuadrada la raíz cuadrada de 9 es 3? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Me importa un bledo? Seguramente va a decir, me importa un bledo, así fuera de contexto. Si realmente no le veo la significatividad. ¿Sí? Bueno. Ahora, cada cerebro tiene un estilo de aprendizaje único. Ese es el gran desafío
para nosotros, para los educadores, porque quiere decir que cada cerebro va a aprender de una forma distinta. ¿Qué quiere decir? Que a cada uno tengo 40 chicos, le tengo que enseñar a los 40 de forma distinta, los tengo que evaluar a los 40 de forma distinta, y sería lo ideal, pero es utópico totalmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para apelar a estos estilos de aprendizaje, que son los conjuntos de rasgos que hacen que cada persona atienda, perciba, recuerda, utilice la información y vivencie las cosas de un modo particular? Y voy a tener que repetir. ¿Pero cómo voy a tener que repetir? De forma distinta, variándola esto, con novedad. Fíjense esta frase que a mí me encanta, que dice: no te enojes, a veces el otro no te entiende. Lo explicaste 1000 veces, pero no lo ve. No es tonto, no es malo, no es indiferente, es otro. Y nosotros somos los líderes, y nosotros somos los líderes situacionales que tenemos que adaptarnos a los distintos estilos de aprendizaje. No podemos pretender que los estudiantes se adapten a nuestro estilo de enseñanza, porque así es lo que pasa, estudian para el examen, nada más. Entonces, ¿cuál es esta variedad que tenemos que poner en práctica cuando queremos presentar los estímulos para que el otro aprenda? Y bueno, tenemos que tener en cuenta, yo no voy a verlo en profundidad porque no nos da el tiempo, ¿no es cierto? Por supuesto, pero vamos a ver por lo menos superficialmente que la teoría de los hemisferios cerebrales hace que organicemos la información en forma distinta. No estoy hablando de que la dominancia funcional hemisférica, que eso es un concepto que ya está obsoleto. Cuando hacemos todo, utilizamos los dos hemisferios. Pero ahora vamos a ver que hay alguna predominancia funcional. El VAC, que después van a hablar más tarde las chicas, o sea, todos tenemos una teoría de esquemas de representación, algunos somos más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos. Y las inteligencias múltiples, que la habrán escuchado nombrar, de Howard Gardner, la forma en que resolvemos los desafíos. ¿Cómo organizamos la información? Para darle algunos ejemplos de esta diferencia de los hemisferios cerebrales. Fíjense que solo, esto estoy hablando en general y del 95% de las personas, solo en el hemisferio izquierdo del cerebro están las áreas del lenguaje, que son Wernicke y Broca. O sea, el hemisferio izquierdo es el que entiende el lenguaje. El hemisferio derecho no entiende el lenguaje verbal. Entiende todo lo no verbal. Si yo les digo a ustedes, ¡qué día maravilloso! Y les digo, ¡qué día maravilloso! Para el hemisferio izquierdo es lo mismo. ¿Entendió? ¡Qué día maravilloso! El derecho no entendió las palabras, pero entendió todo lo paralingüístico. O sea, voy a necesitar de los dos para entender el mensaje, obviamente. Pero se dan cuenta que procesan la información de forma distinta y muchas veces beneficiamos a un solo hemisferio. Entonces, el izquierdo es el verbal, el derecho es el no verbal. Bueno, el izquierdo es el que ve las partes, el derecho ve lo global. Por supuesto, por los quiasmas que tenemos, las decusaciones de los axones, cuando movemos la parte derecha del cerebro, del cuerpo, es porque estamos activando el hemisferio izquierdo y viceversa. Por eso es importante a veces hacer algún tipo de gimnasia cerebral con las dos partes del cuerpo, como hizo al comienzo María Fernanda, ¿no? No, María José. Bueno, es el que entiende las letras, los números, es secuencial. El derecho entiende más los colores, la música, los dibujos, etcétera, etcétera. Entonces, apelar a los dos. Por ejemplo, en este caso, este niñito, ¿hay más predominancia del hemisferio izquierdo o del derecho? Del izquierdo, porque entendió lo literal. No entiende otra cosa que no sea literal, ¿sí? El izquierdo es el literal. Por eso, por ejemplo, el trastorno del espectro autista es el hemisferio izquierdo en su máxima potencia, son totalmente literales, no entienden el doble mensaje, no entienden los chistes, no entienden la metáfora. Y ahora necesito que leamos todos juntos otra vez, a ver. Esta...
O sea, el derecho no necesitó tener todo enterito. Simplemente lo puede deducir porque es global, es holístico, ¿sí? Es gestáltico el derecho. En cambio, el izquierdo necesita todo tal cual. Bueno, también hablamos de las inteligencias múltiples, que lo voy a pasar rapidito. A ver, la naturalista, ¿la otra cuál es? Musical, espacial, interpersonal, porque está hablando con otro, intra, kinestésica corporal, ¿sí? Lógica y lingüística. O sea, tratar de apelar a todas estas inteligencias. No importa que estemos dando lengua, apelemos a la parte lógica. Después vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y bueno, con respecto a las teorías de los esquemas de representación sensorial, que no me voy a adentrar mucho, que algunos somos más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos. El auditivo no va a necesitar mirarme para entenderme. El visual, si no me mira, no va a entender, por más que me esté escuchando, ¿sí? Y el kinestésico va a necesitar pasarlo por su cuerpo, por las manos. Todos somos visuales, auditivos y kinestésicos, aunque seamos un poco más o un poco menos. Por eso todos los estímulos tienen que ser de los tres tipos. Si no los podemos pasar por todas las inteligencias múltiples, por lo menos por todos los estilos de representación sensorial. Bueno, estas son teorías del aprendizaje, pero también tenemos que tener en cuenta todo lo genético. Un hombre y una mujer no aprenden de igual forma. Miren, este es el conectoma de un cerebro masculino y este es el conectoma de un cerebro femenino. ¿Qué diferencia ven? Los hombres hay muchísimas diferencias, daría para una charla de un día, cerebro masculino y femenino, ¿no es cierto? O más. Pero en el cerebro masculino las conexiones son ipsilaterales, dentro del mismo hemisferio. En la mujer son más contralaterales. Por eso el cuerpo calloso, que es lo que une los dos hemisferios, en general en la mujer es más grueso, ¿sí? Por eso es más multitasking, hacemos todo al mismo tiempo, lo que no quiere decir que sea mejor. Hay muchas diferencias para ver. Bueno, también esto tenemos que tener en cuenta, que ya lo mencionó Javier. O sea, nos tenemos que adaptar sí o sí. Yo, miren, pertenezco a los baby boomers y ahora estamos con la generación Z. O sea, obviamente nosotros somos los que nos tenemos que adaptar. Porque si no, ¿qué nos pasa? Nos pasa esto. Aquí no hay botones para hacer clic. Esto es una pizarra, le dice la docente. O este otro que dice, no, no te bajamos de la red, naciste. O este otro que dice en 1970, ¿trabajás o estudiás? ¿De qué signo sos? Se están conociendo. Y el otro le dice, username, password. Y sí, tenemos que adaptarnos. Bueno, entonces todos somos inteligentes. Entonces, en vez de preguntar cuán inteligente es una persona, preguntémonos cómo es inteligente esa persona. Porque nosotros somos los que tenemos que generar que esas potencialidades se desarrollen. Descubrir esas afinidades, esos talentos, lo que Sir Ken Robinson llama el elemento. Antes de terminar la escolaridad no se pueden ir sin haber descubierto su elemento para poder desarrollarlo y después poder ser felices, que en definitiva esa es la misión que tendría de tener la educación. 2 o 3 palabritas de cómo mantener el cerebro en forma. Con las 3 A. Alimentación, una alimentación cerebro compatible. Estoy hablando de, por ejemplo, consumir triptófano. La banana tiene mucho triptófano. Chocolate amargo, frutas secas, el pimiento rojo. Bueno, agua fundamental, tomar mucha agua. Cuando empezamos a tener sed, ya estamos deshidratándonos y ya nuestra memoria no funciona como debiera, que debe ser el caso de muchos de nosotros en este caso. Actividad mental y física, de las dos. Pero nosotros nos vamos a concentrar en la actividad mental ahora. Y la actitud que tiene que ver con mis competencias emocionales, personales y sociales. El poder autoconocerme, el poder autogestionarme, el poder gestionar a los demás como líder. Estoy hablando de influencia, o sea,
liderar al otro para que cumpla su objetivo, no de manipulación, liderar al otro para que cumpla mi objetivo. Bueno, entonces estas 3A, alimentación, actividad física y mental, una buena actitud, por supuesto podríamos agregar buenas horas de descanso, que de eso también vamos a hablar en la tarde. Fíjense, el 80% de las actividades diarias son rutinarias, reducen el estímulo intelectual y limitan la activación cerebral. El 80% de las cosas que hacemos son rutinarias. Esto no ayuda a que nuestro cerebro se mantenga sano. El ejercicio cerebral desarrolla nuestro potencial y mantiene la salud cognitiva. Lo que llamamos la neuróbica, la aeróbica de las neuronas, que puede ser relacionado con lo físico, con lo mental, después vamos a hacer algunas actividades. Y para ir finalizando les voy a regalar una caja. A nuestro cerebro lo llaman caja negra, ¿no? O no se sabe mucho qué hay. Bueno, supongamos que esta caja sea negra, pero yo les regalo la caja porque la caja es un acrónimo de estas cosas. La C de caja es curiosidad. La A, la de apertura. Tenemos que cambiar y adaptarnos. La J de juegos. No dejemos de jugar, de arriesgarnos. No dejamos de jugar porque nos venimos viejos. Nos venimos viejos porque dejamos de jugar. No dejemos de jugar. Miremos las cosas con ojos de niño. Y la última, de aspiraciones, de tener expectativas altas para los demás y para nosotros mismos. Como decía Javier hoy, esos chicos de esa escuela, cuando una vez que les pusieron expectativas altas, ellos van a poder, porque tienen las habilidades, pudieron. Lo peor que podemos hacer es etiquetar y poner techos a las personas sobre las cuales influenciamos. Bueno, y los despido con esta frase que dice: la verdadera educación consiste en sacar a la luz lo mejor de la persona. Y en eso estamos, y en esto consiste el nuevo paradigma educativo, ahora que conocemos cómo potenciar todas estas estructuras cerebrales. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos a la tarde. Gracias. Bueno, compañeras, muchísimas gracias por su participación en este espacio. Esperamos que esto sea de aprendizaje significativo para cada una de nosotras como futuras especialistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera.